Buenos días a todos y todas quienes se están sumando. Vamos a esperar unos minutos para empezar a que todos se terminen de sumar. Le agradecemos, por supuesto, que nos estén acompañando el día de hoy. Y aprovecho de pasar un aviso que voy a repetir para su tranquilidad. En la lámina que pueden ver proyectada en este momento aparece un correo electrónico. La mayoría debiera ver, los que están usando el software de Teams, deberían ver en la parte superior de la pantalla un icono con un signo de interrogación que abajo dice P y R. No en el chat, sino que ahí en P y R pueden hacer preguntas y nosotros vamos a contestar al final todas esas preguntas. Quienes estén usando Teams a través de la web no tienen esta opción de PIR y por lo tanto pueden hacer las preguntas a un correo que aparece ahí, contacto@anguitaosorio.cl, ¿cierto? Que es de uno de los estudios de la oficina que están organizando este evento. Si lo mandan al menos 5 minutos o 2 minutos antes de que terminemos las exposiciones, van a poder ser consideradas también esas preguntas y respuestas durante la exposición. Así que, como les dije, vamos a esperar un minuto más a que todos se terminen de sumar y empezaremos este webinar. Bien, buenos días a todos y todas quienes se han ido sumando. Todavía se siguen sumando personas. Mientras se terminan de sumar todos quienes se están sumando, aprovecho de repetir algo que ya dije para los que, ¿cierto?, se vienen sumando recién, lo escuchan por primera vez. Y es que en la banda superior del software del app de Teams pueden ver un icono con un signo de interrogación que dice P y R. A través de ese icono pueden hacer preguntas y nosotros vamos a dar las respuestas al final, PIR, preguntas y respuestas, no a través del chat, sino a través de PIR. El chat, ¿cierto?, está deshabilitado en este tipo de casos. Quienes no tengan activado en este momento el software de Teams, sino que hayan entrado a través de Teams Web, no van a ver ese icono. Y pueden hacer las preguntas al correo que aparece en la lámina que ven ahí, que es contacto@anguitaosorio.cl. Y en ese correo, si envían una pregunta 2 minutos antes de que empecemos con la ronda de preguntas, vamos a poder contestarlas durante esa sección. Eh, yo creo, si les parece ya que podemos empezar por la hora para, ¿cierto?, respetar los tiempos de todos. Entonces, aunque todavía se siguen sumando personas, pero se podrán seguir sumando a medida que avance la conversación. Eh, entonces, nuevamente, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este webinar que la verdad que estoy muy agradecido de participar y muy orgulloso de poder participar con los excelentes participantes que vamos a tener hoy día acá. Eh, Les vuelvo a repetir una vez más que si tienen preguntas las pueden hacer en el icono PIR que ven en la parte superior de Teams y entraron a través de web al correo que aparece en la lámina que está abajo. Dicho esto, entonces, voy a empezar yo con la exposición. Voy a hacer una breve introducción a los aspectos fundamentales que introduce la ley y posteriormente vamos a poder escuchar a Jimena Catrón, quien nos explicará cómo adoptar el modelo de prevención a la cultura corporativa de la empresa y cómo mejorar la cultura corporativa de la empresa, a Eduardo Anguita, quien nos explicará cómo abordar en el modelo de prevención
los desafíos que nos presenta esta ley, y finalmente Tamara Agnic, que conectará las modificaciones de esta ley y el modelo de prevención con, los elementos de ESG de los modelos. Dicho esto, entonces, empecemos directamente con lo que nos convoca. Entonces, Ángel, te pido la lámina. Muchas gracias. Bien. Vamos a hablar, ¿cierto?, de qué es lo nuevo que tiene, este proyecto de ley que ya está despachado, ¿cierto? Y esperamos que en los próximos días ya pueda ser promulgado. Y vamos a tratar de abordar qué es lo obvio y qué es lo menos obvio de lo que aporta esta ley. Por supuesto, siendo una ley tan extensa, un cambio tan largo, de tantos elementos, posiblemente uno de los más importantes que ha existido en materia penal en la historia de Chile, en cuanto a su extensión y la cantidad de materias que afecta. La verdad es que lo que vamos a poder hacer es simplemente un barrido, vamos a revisar algunos aspectos fundamentales y los vamos a dejar invitados, por supuesto, a siguientes eventos donde vamos a tratar algunos temas particulares, ¿no? Dicho esto, por favor, la siguiente lámina, que es, ahí no sé si ya aparece la siguiente lámina, en mi caso no aparece. Ahí sí. Entonces, quiero partir, si bien el enfoque de este webinar es en compliance, me parece que tiene alguna relevancia importante que primero entendamos cuáles son las novedades que hay para las personas naturales. ¿Por qué? Porque si uno revisa la historia del compliance en el mundo, es bastante evidente ver que todos los casos en que el compliance ha tenido un crecimiento importante, un crecimiento relevante, que han habido catalizadores de compliance, han sido no momentos precisamente regulatorios ni de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ni de los modelos de compliance. Han sido, para decirlo de manera muy cruda, momentos en que se han aplicado sanciones privativas de libertad a personas naturales, ¿no? Si uno revisa la historia, principalmente en Estados Unidos y después, ¿cierto?, la historia europea, los momentos en que hay un desarrollo importante de compliance es cuando finalmente han habido penas importantes respecto a las personas naturales, y eso es importante entender que siempre tienen que estar esos dos pilares en conjunto, qué es lo que pasa con la persona natural y qué es lo que pasa con la persona jurídica. Y si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver cuáles son los aspectos más importantes cierto, que introduce esta ley respecto a las personas naturales, ¿no? Algunas que, por supuesto, también van a tener efecto respecto a las personas jurídicas. Primero, ¿qué es lo que hace? Introduce una categoría de delitos económicos, ¿cierto? Yo creo que más o menos todos esto relativamente lo conocen. ¿Y qué es lo que hace? Que crea cuatro categorías. Una categoría de delitos que siempre son económicos, y dos categorías de delitos que solo van a ser económicos cuando se realicen en conexión con una empresa, y ciertos delitos que van a ser económicos cuando o se conecten con una empresa o sean delitos antecedentes de un delito económico, que es el caso de la receptación del lavado de activos, ¿no? En términos muy simples, delitos, por ejemplo, como la colusión, siempre van a ser delito económico, por lo tanto se le va a aplicar esta ley. Otros delitos, por ejemplo, algunos delitos tributarios, se les va a aplicar esta ley solamente en caso de que se hagan conexión con una empresa. Entonces, por lo tanto, si yo cometiera un delito económico, ¿cierto?, cuando hago mi declaración de impuestos personal, no va a ser un problema. En cambio, o no se va a aplicar esta ley, por supuesto que va a ser un problema, ¿no? Pero no se va a aplicar esta ley. En cambio, si es que se trata de la declaración de impuestos que hace una ley y se comete un delito que hace una empresa y se comete un delito a través de ella, por supuesto que se va a aplicar esta ley. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y cuáles son los efectos entonces de que tengamos estas categorías de delitos económicos? Y los vamos a ver rápidamente durante esta presentación. Una cosa interesante, sí, en materia de imputación, y yo creo que esto es una de las cosas a las que tal vez no se le ha dado mucha importancia, y yo creo que tiene una importancia crucial, y que va a ser un cambio sumamente importante en la forma en que vamos a ver este tipo de delitos, y que yo creo que va a ser un catalizador importante de los modelos de compliance en las empresas. Y es que hay un reconocimiento ahora casi expreso de una posición de garante dentro de las empresas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Normalmente la responsabilidad por los delitos es una responsabilidad comisiva, es decir, por haber hecho algo, ¿no? Solo en algunos casos y bajo determinadas condiciones se puede reconocer que un delito que está descrito en la ley como comisivo, es decir, como acción, podría ser a la vez sancionado por omisión, por no realizar alguna conducta.
casos obvios que no tienen que ver con estos delitos y casos, la mayor cantidad de casos normalmente que son sancionados en esta materia, son aquellos casos en que, por ejemplo, un padre, una madre, dejan de alimentar a su hijo. Hay un caso también de una madre que no sacó a su hijo de un hoyo en que había caído, ¿no? En esos casos, sin que esa persona haya hecho algo, se lo sanciona por el delito por no haber hecho algo. Eh, pero para poder hacer eso hay que tener una posición de garante, es decir, una obligación jurídica de actuar en ese caso determinado, ¿no? Por decirlo, ¿cierto?, en términos simples. Eh, y hay una gran discusión, ¿cierto?, si es que esta responsabilidad por omisión existe o no en el caso de las empresas, es decir, si quienes participan en una empresa tienen una responsabilidad por omisión. Y aquí vamos a hablar de eso, ¿no?, pero en las categorías de agravantes y atenuantes, expresamente se establece como atenuante haber actuado solamente por omisión en la comisión del delito y se establece como, cierto, digamos, como, cierto, o sea, se establece, cierto, a partir de esto una posición de garante, siendo que la agravante muy calificada de estar en la parte superior de la empresa, solo opera si es que se realiza la conducta activamente, dice activamente, es decir, por el contrario, omisivamente. Con esto están reconociendo la existencia de esa posición de garante. ¿Y por qué va a ser importante esto? Probablemente va a ser especialmente importante para el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque normalmente todas las situaciones que puedan llevar eventualmente a la comisión de un ilícito debieran pasar por el oficial de cumplimiento. Y si el oficial de cumplimiento, teniendo este conocimiento, no las evita, en definitiva, ese oficial de cumplimiento va a poder ser hecho responsable por el delito con un atenuante, pero va a ser igualmente penalmente responsable. Lo mismo si es que el oficial de cumplimiento ha sido diligente y ha informado a los órganos superiores de la empresa, por ejemplo al directorio, también por no evitar el hecho de subordinados, va a poder ser responsable el directorio. Y eso la verdad es que es un cambio bastante importante, un cambio que sí, cierto, es una discusión que podemos tener en otro lugar, no lo quiero agobiar con eso hoy día. Algunos podían sostener, Héctor Hernández, por ejemplo, entre ellos, que ya estaba en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ahora la verdad es que se hace especialmente evidente. Luego de eso, dice, bueno, primero, cierto, el oficial de cumplimiento, los directores, no solo van a ser responsables por hacer algo, por dar una instrucción, por dar una orden, sino por estar en conocimiento de lo que estaban haciendo sus subordinados y no evitarlo, ¿cierto? Es un cambio bastante importante. Pero por otro lado, hay un cambio en materia, y pueden ver ahí la siguiente sección, novedades en penas privativas de libertad. Hay un cambio importante en materia de determinación de la pena y en la posibilidad de obtener una pena sustitutiva. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar muy simple, después de las preguntas, si quieren, podemos profundizar, pero en términos extremadamente simples, cambia el efecto de las atenuantes y agravantes. Algunas, ¿cierto?, van a poder tener el efecto, las muy calificadas, que estén. No cambiemos todavía de lámina, por favor, Ángel, volvamos atrás. Algunas van a poder tener, ¿cierto?, el efecto de subir o bajar, ¿cierto?, los grados de las penas, pero en general la mayoría de las atenuantes y agravantes que solo se van a aplicar las que están en esta ley para estos casos, van a tener el efecto de que la pena varíe dentro del rango ya previamente establecido en la ley. No quiero profundizar en esto, pero en la práctica eso significa agravar los casos porque en la mayoría de los casos en el derecho penal nuclear, que me refiero, ¿cierto?, al núcleo del derecho penal, no de energía nuclear, ¿no? Las penas, las agravantes, las atenuantes especialmente, permiten la baja en grados que aquí normalmente no va a suceder. Pero más importante diría yo que eso es que para acceder a ciertas penas, a las penas sustitutivas, ¿no?, que, ¿cierto?, las podemos conversar cuáles son en otra ocasión, para acceder a las penas sustitutivas, va a ser necesario, por un lado, tener, para la más baja, la remisión condicional, tener una atenuante muy calificada, y para las más, ¿cierto?, para el resto de las penas sustitutivas va a ser importante no tener una agravante muy calificada. Y una de las agravantes muy calificadas es estar en la posición jerárquica superior dentro de la empresa. Es decir, casi automáticamente, por el hecho de tener una pena de más de, ¿cierto?, 3 años, casi automáticamente, si uno es gerente de la empresa, va a tener una pena de cárcel. Hoy en día eso es sobre 5 años, pero aquí, a partir de los 3 años, va a ser altamente probable que haya una pena de cárcel, y eso es un cambio muy, muy importante y sucede solamente por la posición que la persona ocupa dentro de la empresa. Y por otro lado, si el derecho penal se hace cargo de la situación
pecuniaria de la que no se hacía cargo antes respecto a los delitos nucleares, y es que la pena ahora va a ser determinada de acuerdo a los ingresos de la persona, lo que se llaman días multa, es decir, la pena se va a determinar en razón de cuánto ganas tú al día. Entonces te van a condenar a una cantidad de días multa y eso va, en definitiva, a hacer que para quienes tienen más ingresos la pena va a ser superior. Podemos profundizar nuevamente en este punto en las preguntas y respuestas. Y se introduce el comiso de ganancias, que puede operar en algunos casos incluso sin pena, es decir, sabe que no solamente le vamos a quitar la ganzúa al ladrón que robó, ¿cierto?, mediante el comiso, sino que también si usted ganó dinero mediante un delito económico, vamos a, ¿cierto?, poder quitarle ese dinero, ¿no? Y estos cambios hacen que, desde el punto de vista de quienes están operando un modelo de cumplimiento, puedan ver, ¿cierto?, un oficial de cumplimiento o un director, que los riesgos para las personas naturales que están participando de esa empresa, que están participando en una eventual actividad ilícita, son mucho mayores de los que existían. Ahora sí, pasemos a la siguiente lámina, pero esto solamente es para llegar a qué es lo que pasa con las empresas. Tenemos novedades en cuanto a la imputación en las empresas. En primer lugar, se multiplican de manera importante los delitos, ¿cierto? ¿Cierto? De un puñado de 20 delitos podemos pasar a 100, 200, de acuerdo a cómo lo estemos considerando. Se aplican nuevas personas, partidos políticos, iglesias que estaban excluidos, pues, de la ley, ¿cierto?, como está hasta el día de hoy. Se amplían las personas que hacen responsable a la empresa. Yo creo que aquí sí hay cambios que son bien importantes a considerar. En primer lugar, si bien no era muy claro hasta dónde llegaba la cadena, en la forma que está hoy en la ley 20.393, estaba la idea de que solamente podían hacer responsable a la empresa quienes estaban directamente bajo el mando de personas que tenían facultades de administración. Eso desaparece acá, o sea, las personas de cualquier jerarquía deberían poder hacer responsable a la empresa. Y eso lo podemos conectar, por ejemplo, con el hecho de que se sancionen los cuasi delitos de homicidio, es decir, el chofer de una empresa, por ejemplo, que provoca un accidente, podría ser responsable a la empresa solo si es que esa conducción tiene que ver con el giro de la empresa, ¿no? Pero sí, eso también es un cambio importante, amplía las posibilidades de imputación a la empresa, pero incluso pueden hacer responsable a la empresa prestadores de servicios externos a la empresa, ¿ah? No solamente se trata de personas de dentro de la empresa, y eso va a ser muy importante porque va a cambiar de manera importante la relación con proveedores. Hasta el día de hoy, uno le pedía al proveedor: oiga, fírmame acá que es cierto que usted conoce nuestro modelo de cumplimiento y que tiene uno. Ahora parece que vamos a tener que preocuparnos un poco más de lo que pasa con ellos, pero porque incluso si es que no tienen representación, podrían hacernos responsables. Ahora es bastante claro que para evitar la responsabilidad de la empresa no son necesarias solamente medidas de control en abstracto, que era algo una discusión que había respecto a cómo está la ley hoy. Oiga, hay otras formas de evitar que no sea un modelo de compliance o un modelo de prevención del delito, pero hay una forma de evitar la responsabilidad distinta. Y la respuesta no estaba totalmente clara. Hoy en día es bastante claro porque se habla de modelo de prevención y ya no se exige que el modelo de prevención, entre comillas, sea la causa de la responsabilidad, sino que haya favorecido, ¿cierto?, que haya puesto condiciones, ¿cierto?, que favorezcan la perpetración del delito. Esto podría afectar, por ejemplo, casos como el de Trans, donde dijeron: mire, ¿sabe qué? Es tan chica esta empresa que ningún modelo de cumplimiento podría haber evitado la comisión de delito. Bueno, aquí ya no está preguntándose por la causalidad estricto sensu, sino que dice: mira, es más fácil con el mal modelo que usted tenía, con el modelo que no existía, cometer el delito. Si es más fácil, la verdad es que perfectamente podemos hacer responsable a la empresa. Y por último, se excluye si el hecho fue contra la persona jurídica, es decir, ¿cierto? Por ejemplo, una administración desleal, si es que esa administración desleal, la víctima es la persona jurídica, obviamente la persona jurídica no va a ser responsable. Como estaba la ley antes, y eso fue una discusión, ¿cierto?, en la que yo en algún momento participé, se exigía que el delito favoreciera a la persona jurídica, pero a veces en casos de delitos como el financiamiento del terrorismo, la verdad es que no servía demasiado estar buscando si se favoreció o no a la empresa. Eso desaparece, solamente si se hizo en perjuicio de la empresa se va a poder excluir el delito. Si pasamos a la siguiente lámina, ¿qué es lo que pasa en compliance? Entiendo que este tema va a ser más abordado en algunas materias por Eduardo. La verdad es que aquí hay harto paño que cortar. Se mejora bastante la regulación del artículo 4 de la ley, eh, siendo que yo diría que la forma en que entendíamos los modelos de compliance no necesariamente cambia, excepto en algunos aspectos fundamentales.
Primero, que se concentra bastante la ley en decir, mire, ¿sabe qué? El modelo de prevención usted lo tiene que hacer en atención al giro y otras características de la empresa, su tamaño, su complejidad, la cantidad de dependientes, etcétera, que es lo que hace. Pero lo que nos está diciendo acá es, mire, es cierto que hay 200 nuevos delitos, ¿ah? O que hay 200, 100, 150, no sé, depende de la forma como uno lo cuente, si algunos delitos valen por uno o por dos, ¿cierto? De acuerdo a cómo están registrados. Eh, pero la verdad es que al final eh, usted tiene que prevenir aquellos delitos donde usted esté generando riesgo, donde usted se vea expuesto a que sean cometidos. No es necesario que tenga que prevenir todos los delitos. Y esto yo creo que va a ser uno de los cambios más importantes en la forma en que vamos a abordar los modelos de cumplimiento. Va a ser necesario conocer bastante bien qué es lo que pasa en la empresa, cuáles son las actividades, qué es lo que la empresa está haciendo. Eh, no van a servir modelos de cajón a cajón, como ¿cierto? Nosotros solemos decir, estos modelos que, ¿cierto? Lo va a tomar alguien más este tema, ¿cierto? Después de la exposición, pero modelos que están hechos sin conocer demasiado la empresa, sin revisar la empresa. Ahora usted tiene que entender la empresa y tiene que entender los delitos, pero además va a tener que hacerse cargo de estos delitos de tal manera que con ciertos controles pueda evitar varios. No va a ser posible que la cantidad de delitos que existen, ¿no? en esta ley, en este proyecto de ley, vayan a poder ser conocidos por todas las personas. Se profundizan las exigencias del modelo también. Eso significa que, por ejemplo, hay un reconocimiento expreso a la idea a la necesidad de canales de denuncia, por ejemplo, que hayan responsables de compliance. Es decir, no hay solo una persona que podría ser una suerte de gerente de banquillo, como se dice en la figura del oficial de cumplimiento, sino que usted tiene que decir, mire, ¿sabe qué? Usted tiene un sistema de compliance y hay varias personas responsables de estos procesos, ¿no? Y en ese sentido también amplía la responsabilidad, amplía las personas que van a tener que estar preocupadas del modelo de compliance. Y esto tal vez es una cosa que es fundamental y está en el último punto en que ahí se pasó una palabrita de arriba, se pasó abajo, dice, se acaban las certificaciones. Eh, y aquí yo creo que nos da la visión fundamental que tiene este proyecto de ley de cómo debe ser el compliance. El problema de las certificaciones es que las certificaciones, ¿cierto? Hasta el día de hoy sacan una foto de un momento determinado, muchas veces sin profundizar demasiado y dicen, mire, está ok o no está mal. Y quienes trabajan en esto, y me ha pasado a mí un montón de veces cuando me ha tocado revisar modelos, te dicen, mira, este modelo lo tenemos certificado, lo malo es que nos acaba de quedar obsoleto porque cambió la ley, cambió la jurisprudencia, cambió la realidad del mercado, cambió la realidad de la empresa, ¿no? Todas esas cosas pueden cambiar. Y eso hacía que las certificaciones dieran una falsa sensación de seguridad. Hoy en día, por el contrario, dice, mire, usted tiene que tener revisiones periódicas por terceros independientes. Y la señal aquí es clarísima, yo creo que es lo más importante. Nos dice, mire, ahora los modelos de compliance, lo fundamental de los modelos de compliance es que son algo vivo, que está en constante desarrollo dentro de la empresa. Usted, su matriz de riesgo, no es una cosa que hizo cuando creó el modelo y se olvidó de ella. La va a tener que revisar constantemente para ver si tiene nuevos riesgos. Esos controles los va a tener que revisar constantemente y es algo que no se acaba un día para otro, es algo que no se acaba un día y dice, oye, terminamos esto de actualización del modelo, listo, ahora nos podemos quedar tranquilos. No, el trabajo en el modelo de cumplimiento es un trabajo diario y entiendo que algo de eso van a profundizar, ¿cierto?, los otros expositores. Y pasemos con esto y ya voy terminando a la última lámina. El modelo de prevención, son las dos últimas láminas, perdona, pero va a actuar como un eximente. No quiero meterme ahora en el tema de la naturaleza jurídica de esto, pero la verdad es que el efecto en ese sentido es relativamente parecido al que ya existió. Usted tiene un modelo de cumplimiento, la empresa no va a ser responsable, va a funcionar como un atenuante. Y aquí hay algo interesante y es que se le transmiten a la empresa las agravantes de la persona natural que ha sido favorecida por la ausencia de un modelo de prevención, ¿no? Y eso significa que va a ser muy importante la forma en que la persona natural dentro de la empresa haya actuado, porque eso va a afectar no solamente generando la imputación de la empresa, sino también va a tener que ver con su pena. Si avanzamos un poquito más, entonces a la siguiente lámina, eh, vamos a tener, ¿cierto? Va a aumentar un poco, ¿cierto? Van a aumentar las multas, va a haber un neteo, sí, esto es importante entre la multa administrativa y la multa penal. Y se introduce, y este elemento yo creo que es fundamental, la supervisión, ¿ah? O algunos lo llamaban el interventor también, ¿no? Pero en la ley habla de supervisor. Esto significa que sabe que usted empresa, tenemos la idea de que su modelo de compliance no funcionó, vamos a introducirle una persona designada por el juez que va a revisar y se va a asegurar que usted vaya a prevenir delitos. Pero para hacer eso va a tener que revisar un montón de elementos y documentación dentro de la empresa y uno no sabe la verdad qué es lo que va a descubrir, o sea, hasta qué punto van a haber cosas que
nuevas que no se hayan levantado, que se vayan a poder levantar, porque esa persona va a tener, ¿cierto?, una fidelidad probablemente mucho mayor con el derecho que alguien que esté dentro de la empresa y que dependa de la empresa misma, ¿no? Cambia el sistema de determinación y también aquí se introduce el comiso de ganancias, excepto para cuando se hayan repartido los dividendos a los socios de buena fe. Esto es un barniz muy, muy superficial de todas estas materias a las cuales van a ser profundizadas ahora en la conversación y, por supuesto, muchas conversaciones que vienen. Creo sí que la señal que se está dando en este sentido, ¿cierto?, es muy importante, principalmente porque todos los nuevos delitos que la verdad es que generan una importante preocupación hoy en día en la empresa, ¿cierto? Y es la razón probablemente por la que muchos de ustedes están acá, son preocupaciones, y esto es lo fundamental, que ya debieran haber existido en la empresa. La pregunta no es cómo hago para introducir todos estos delitos nuevos en mi modelo de cumplimiento. La pregunta es por qué no estaban ya estos delitos en su modelo de cumplimiento, porque eran riesgos a los que la empresa ya estaba expuestas. Riesgos principalmente regulatorios, riesgos reputacionales, distintas materias a los cuales la empresa ya estaba expuesta. Hoy en día esto nos da una oportunidad de poder, ¿cierto?, organizar todos estos riesgos de una manera centralizada y ordenada en un modelo de prevención que se concentre en los riesgos y en los procesos y no tanto en los delitos puntuales. Y en ese sentido hay una gran oportunidad de mejorar tanto los modelos de cumplimiento como el ecosistema de cumplimiento. Eso es, muchas gracias por la atención y a continuación los voy a dejar con la exposición de Jimena Catrón, quien es periodista de la Universidad Gabriela Mistral, que tiene un certificado en marketing integrado del Graduate School of General Studies de la Universidad de Chicago y tiene más de 14 años de trayectoria como editora y periodista en la sección de finanzas del diario financiero, y se ha especializado en cubrir grandes operaciones en el mercado de valores, regulaciones y escándalos financieros, así que es probable también que muchos de quienes están asistiendo hoy día la hayan conocido en ese rol. Hoy día, ¿cierto?, hablándonos de materia de compliance. Así que, Jimena, muchas gracias y te dejo el micrófono. Hola a todos, buenos días. Voy a tratar de no extenderme mucho. Ángel, por favor, la siguiente lámina. Bueno, estamos en el momento en el cual ya la empresa cuenta con un manual de prevención del delito y ahora, ¿qué viene? ¿Qué se hace? Será, no sé, una o dos capacitaciones que me ha tocado ver que se hacen, por ejemplo, por Zoom, después de la hora de almuerzo, tipo 3:30, están todos con los micrófonos apagados, con la cámara apagada, y después de esta capacitación, el manual termina inevitablemente en el cajón y se guarda y por lo general se olvida. Entonces, el tema es entender que la creación del manual de prevención del delito y todas las políticas de prevención del delito en general son el comienzo de un viaje. Y este viaje es relativamente largo, porque siempre hay que estar actualizando, siempre hay que estar introduciendo cambios, siempre hay que estar capacitando. En la siguiente slide vamos a ver, bueno, el programa de cumplimiento solamente va a ser exitoso si es que todos los trabajadores, todas las personas que tienen relación con la empresa, ya sea directa o indirecta, en el caso de los proveedores, conocen cuál es el programa de compliance que tienen y de manera oportuna. En la siguiente slide vamos a ver en el fondo lo que es la creación de un círculo virtuoso en términos comunicacionales para que todos tengan la misma información y que después nadie pueda alegar que, por ejemplo, que no tenía idea que esto no se podía hacer, no tenía idea que estaba incurriendo en alguna falta. Entonces, para eso, lo primero es conocer a quién le estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de cuando se levanta el análisis de riesgo, cuando se hace ese levantamiento de información, es clave acá poder introducir preguntas que al final en el proceso te van a ayudar a entender cuál es el momento, cuál es por ejemplo, el ánimo que existe entre los trabajadores en general, también la motivación, cuál es la relación que tienen con los proveedores, si los proveedores conocen o no cuáles son las políticas de cumplimiento que tienen y también quiénes son las personas a las que le vamos a hablar. Ahí el tono y el lenguaje es súper importante. En relación también con ello, tenemos que conocer cuáles son los canales de comunicación interna que tiene la empresa, porque muchas veces se puede hacer
uso de ellas, se puede sacar provecho de ellas, también es necesario revisar cuáles son los mensajes que se están dando desde la empresa misma. Por ejemplo, si es que estamos o no alineando cuáles son los incentivos, las metas, con el cumplimiento que tiene la empresa de las normas. Otro tema también relevante es el acceso fácil a la información. Tenemos que preguntarnos si es que efectivamente las personas saben dónde está el manual de cumplimiento, saben dónde está la información que requieren para, por ejemplo, responder una duda. En ese sentido, siempre tener toda la información, por ejemplo, en un portal online, que sea la misma empresa, que pueda ser accesible desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, es fundamental. Lo otro es, si bien puede haber una persona que está a cargo del cumplimiento, es necesario hacer una preparación de vocería para también, no solamente para el oficial de cumplimiento, sino también para los líderes de equipo. En el fondo, que sea una comunicación que vaya permeando toda la organización y las personas puedan también generar esa confianza, ese espacio en el cual yo sé que puedo ir donde una persona, mi líder, o alguna persona del equipo puntual, a la cual yo le puedo preguntar si es que lo que estoy haciendo está bien o mal. Ahí la confianza es un factor que es súper relevante para prevenir situaciones que pueden ser complejas. Lo otro también es poder actualizar y reforzar cuáles son los controles y cuáles son las alertas que se están dando. Porque en el día a día muchas veces puede pasar que la primera línea, por ejemplo, gerencial, puede tener súper claro lo que es el cumplimiento y lo pueden en el fondo transmitir bien también a las personas que dependen de ellos, pero también son las personas las que están en el trabajo día a día de la operación misma de la empresa, las que pueden identificar, mira, acá puede haber un problema que antes no existía. Entonces, por eso es necesario tener canales de retroalimentación que sean eficientes y sean efectivos. Y finalmente, el plan de acción de crisis. En el caso de, bueno, nosotros vemos comunicaciones corporativas y el plan de acción de crisis tiene cierta, en el fondo, relación con lo que podría ser el manejo de crisis en general de una empresa. Porque la diferencia entre una empresa que vive una crisis de compliance y la supera y sale fortalecida, y una que vive una crisis de compliance y en el fondo no es capaz de superarla y posiblemente sigue viviendo esa crisis hasta el final, es el manejo que se le da y el cuidado que se le da a la reputación misma de la empresa. Entonces, en ese sentido, es necesario tener alineados todos los mensajes clave, poder hacer una reconversión de repente de ciertos parámetros que tiene la empresa y así poder, en el fondo, superarlo y poder comunicar esto también de forma adecuada. En la siguiente slide, ahí está. La cultura corporativa está en evolución. Lo que hace la nueva ley de delitos económicos es desafiar lo que es la cultura de la empresa misma. Nosotros podemos entender, esta es la definición más básica, que la cultura corporativa es en el fondo un sistema de normas tácitas en el cual las personas se desenvuelven y saben perfectamente qué es lo que se espera de ellas. En ese sentido, con esta nueva ley, en el fondo lo que hay que hacer es replantearse si es que la cultura corporativa que hemos construido a lo largo de los años dentro de la empresa está alineada con los valores, por ejemplo, y también con esta nueva ley que puede hacer que cosas que antes no eran consideradas, por ejemplo, situaciones peligrosas, una cosa tan simple como estar en un almuerzo con colegas de otras empresas que se conversan temas en el fondo del cotidiano de cada uno, puedan generar algún tipo de alerta. Entonces hay que replantearse todos estos nuevos como parámetros que está imponiendo la ley y así poder enfrentar de buena manera la puesta en marcha de esta nueva ley. Y creo que estoy lista, traté de hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias, Jimena, por la presentación.
quiero recordar una vez más a ¿cierto? Todos los que nos acompañan hoy día. Primero agradecerles ¿cierto? El gran número de participantes que tenemos y que en la sección P y R, ¿cierto? Que pueden ver en la parte superior de su Teams, pueden hacer preguntas que vamos a responder al final. Y además también ya nos están llegando preguntas al correo. Quienes estén ingresando por la web no les va a aparecer el P y R. Pueden mandar al correo contacto@anguitaosorio.cl sus preguntas, que también van a ser contestadas al final. Prometemos que las vamos a revisar antes de que pasemos a la parte de preguntas. Así que pueden mandarla a ese correo o pueden ¿cierto? Hacerlas a través de PIR. Ya hay algunas preguntas ahí. Dicho eso, entonces vamos a seguir ¿cierto? Esta presentación con Eduardo Anguita, quien hoy en día es socio de Anguita Osorio y enfoca su práctica en materias corporativas y de compliance, asesorando a clientes en transacciones, fusiones, adquisiciones, negociaciones comerciales complejas y en materias de cumplimiento, investigaciones internas y estructuras de gobiernos corporativos. Eduardo es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y fue fundador del área de compliance de Al-Bailly y Saliasnik. Antes estuvo ¿cierto? En Barro de Rasuri y como hemos contado, hoy es socio de Anguita Osorio. Sin más, entonces, Eduardo, por favor, tienes el micrófono. Muchas gracias, Jaime. Oye, yo hago una pequeña pausa acá porque yo creo que vamos siempre a ser respetuosos del tiempo, pero compliance, hay harto que decir, hay hartos aspectos y yo creo que hemos visto dos aspectos que son clave. Uno es el legal, la ley, el legislador ha determinado que el cumplimiento de ciertas normas ya no pueden quedar solo a él, sino que incluye a las empresas. Dice, bueno, las empresas también se tienen que hacer cargo de esto. Y eso nos hace pensar, bueno, pero ¿cómo las empresas ahora como este intermediario, esta estructura de la sociedad que ahora queda responsable de esto, actúa? Ahí, Ángel, dame la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que es compliance? No quiero aquí ir al principio más profundo, solamente quiero una definición muy operativa y funcional. Yo creo que Tamara nos va a dar más luz al respecto. Em, ¿Qué es lo que sucede con compliance? Compliance para nosotros, o cómo lo vemos nosotros en la práctica, es una función. Es decir, la empresa para existir, para desarrollarse, debe tener compliance. Sus empresas ya tienen compliance. Eso es ninguna duda. Lo tienen de una forma tal vez disgregada, lo tienen de una forma inorgánica, y eso es lo natural. Es decir, cuando tú comienzas una empresa, hablas muy probablemente con tu abogado, él te hace tu empresa, te pregunta cuál es tu negocio, para ver qué tipo de empresa necesitas, si una limitada, una CPA, lo que sea. Te dice, bueno, necesitas estas autorizaciones para funcionar. Ah, tienes algo que contamina. Bueno, necesitas ir a hablar con tal y cual regulador. Tienes algo que está en finanzas. Bueno, anda a hablar con la CMF. Y te va dando luces de las autorizaciones. Y aquí la lógica histórica es de autorizaciones que uno necesita para operar. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es un avance es un paso más allá del compliance. Nosotros siempre hablamos de que es expansivo en su naturaleza. Primero parte con algo que tal vez es más pasivo de las empresas, que es esto de cumplir las normas, y una vez que tengo mi permiso listo, ya me olvido para siempre, ahora ya no te puedes olvidar para siempre. Entonces, la función de compliance es justamente eso, como ya no es algo que solamente puedas tener una vez y ya, tienes que tenerlo siempre. Bueno, la empresa siempre debe estar observando qué es lo que hace para cumplir. Entonces, por eso es una tarea de prevención, detección, gestión de riesgos, y hay distintos programas de cumplir. Entonces, ¿qué es lo que quiero acentuar en esta primera lógica práctica? Quiero pensar yo de la empresa es, la empresa misma tiene esta función y la tiene en distintas partes. ¿Y cómo entonces la empresa materializa esto? Bueno, en su estructura. Y ahí, Ángel, dame la siguiente. Nuevamente, sin entrar muy profundo en gobiernos corporativos, que no es la idea de esta parte de la presentación, simplemente quiero decir que si ustedes se imaginan como socios fundadores de una empresa, ustedes tienen entonces distintas funciones. Van a tener la función del gerente de finanzas, la función del gerente de recursos humanos, la función del gerente de operaciones. Y la verdad es que el fundador, cuando ustedes se piensan como fundador de una empresa,
todos esos roles coinciden en una sola persona. Y lo que sucede en el tiempo es que estas empresas, a medida que van evolucionando, van entregándole, delegando estas funciones a las distintas personas y gerencias, porque son funciones complejas. Entonces, las finanzas se las paso a mi gerente de finanzas, operaciones a mi gerente de operaciones. Y lo que ha sucedido en compliance es que como tal vez no estaba tan claro, no estaba tan legislado, fue simplemente quedando un poco de cumplimiento en cada área. Es decir, recursos humanos, bueno, tú encárgate de cumplimiento en todos los temas laborales. Oye, ¿cómo se llama? Finanzas, encárgate de lo tributario y así sucesivamente. Entonces, cuando tú tienes una estructura que piensa en cumplimiento, lo que haces no es, ojo, quitarle estas capacidades a tus gerencias, sino que estás diciendo, alguien debe estar a cargo de que la empresa cumpla esta función de cumplimiento, ya sea por medio de sus gerencias propias o ya sea por la gerencia que tiene en cada caso. Siguiente. Entonces, ¿cómo se ejecuta esta función? Y aquí yo voy un paso más abajo. Entonces, digamos que la empresa ha determinado tener una estructura de cumplimiento, tener un compliance officer, tener un negocio propio, o sea, un compliance officer que permita organizar esto. Entonces, la lógica del compliance officer es una lógica que debe salir primero de la organización, como acabo de decir, y del negocio. Es decir, tú, para enfrentar cumplimiento, debes pensar cuál es tu negocio. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace para poder materializar un programa de cumplimiento? Bueno, debes saber cuál es tu negocio y cómo se inserta en la realidad. Y ahí usualmente la herramienta más utilizada es la matriz de riesgo. ¿Qué es una matriz de riesgo? Es un documento, es un análisis primero que uno hace, un levantamiento, etcétera, donde uno mira cuáles son sus riesgos. Bueno, tengo esta empresa que tiene elementos medioambientales, tengo riesgos medioambientales. Cualquier empresa, como bien Jimena sabe, cuando crece lo suficiente para tener un rol importante en la sociedad, tengo riesgos comunicacionales y reputacionales. Hay empresas que han hecho todo bien, pero lo comunican mal y de pronto tienen que deshacer eso que hicieron bien porque lo comunicaron mal. Y dentro de esos riesgos, por supuesto, están los riesgos que explica Jaime, los riesgos penales. Estos riesgos, y aquí donde yo quiero hacer el énfasis, se ha hablado mucho y parte de hecho de lo que nosotros presentamos en nuestro flyer, hay 200 delitos ahora. Entonces, tú si enfrentas el problema por los 200 delitos, te vas a perder. Es decir, si tú vas por los 200 y vas uno a uno mirándolo, hay que hacerlo en algún minuto, pero si partes por los delitos hacia la empresa, en esa dirección no vas a llegar. Hay que mirar a tu empresa, hay que entender tu empresa, hay que entender cuáles son los riesgos de tu empresa y ahí comenzar a ver los delitos. Esa es la única forma en que va a funcionar. Y nuevamente, y en este caso, esta función ya se encuentra, es un trabajo concreto, permanente, que está íntimamente integrado con el negocio, es la única forma de hacerlo. Entonces, primero matriz de riesgo, luego tenemos el oficial de cumplimiento que hace esta matriz, la dirige, la encarga, como quieran decirlo. Y luego está entonces, ¿cuál es la función de este compliance officer? Bueno, él puede hacer todo, pero usualmente es la persona que le pide a las otras áreas, oye, con tus procesos cumplen los principios de cumplimiento que hemos establecido. Hay procesos. Y audita esos procesos, es decir, oye, tú tienes una política de evaluación, esto es lo usual, ¿estás efectivamente usándola? Ese tipo de cosas. Y además, y aquí yo quiero agregar un último elemento que se habla poco, compliance es un área de servicios dentro de la empresa. Es decir, presta ciertos servicios esenciales. Siguiente, Ángel. Yo aquí puse un catálogo que es muy cortito de cuáles son los servicios, pero el compliance que hace genera los manuales, establece las capacitaciones, consigue una plataforma educativa. Todo lo que es educación es un tema en sí mismo del que se podría hablar. Cultura, y menos lo habló, no hablar probablemente Tamara. Comunicación, el canal de denuncia, investigaciones internas, todos estos son servicios propios del compliance. Actualización normativa, plataforma KYC, etc. Entonces, el compliance, cuando uno lo comienza a estructurar de esta forma, desde el negocio de la empresa y desde los servicios, ya te das cuenta que es una gerencia completa. Siguiente. Esto no se, yo sé que no se entiende mucho, pero eso voy a intentar de explicar. Esto es un mapa de servicios. Entonces, cuando tú miras los servicios que provee un proveedor de compliance al interior de la empresa, el ejemplo es, el punto rojo es compliance,
establece todos los servicios, que son los puntos azules, y luego uno ve qué gerencias usan los servicios. Y uno comienza a ver la interacción que han tenido estas empresas. Esto es un mapeo mucho más profundo probablemente. Si estás muy al principio, esto no lo vas a tener. Pero finalmente eso es. Tú estás intentando mirar primero tu negocio. Después cuántos delitos hay, cuántas reglas hay. Primero tu negocio, entenderlo y entender cómo la área de compliance funciona prácticamente dentro de ella. Siguiente. Y con esto cierro. ¿Y la nueva ley? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa de esta explicación que acabo de dar, que es una explicación que aplicaba para la antigua ley? Esta ley le da, fortalece la función de cumplimiento. Es decir, hay una necesidad de una función de cumplimiento altamente desarrollada, real, financiada. Se alzan las multas, se protege al que tiene plan de cumplimiento. Y los pilares, Jaime lo estableció, y se repiten con lo que yo acabo de decir: hay que identificar riesgos, establecer protocolos, canal de denuncia, sanciones internas, esto es súper importante, también se hace poco. Y asignación de personas responsables, compliance officer. Y con esto termino, también Jaime lo mencionó, la evaluación periódica de terceros independientes. Aquí yo solo tengo una sugerencia para los que no están hoy día con nosotros: exíjanles a sus terceros independientes, uno, que sean independientes. Dos, exíjanles que los cuestionen. No les pidan, oye, certifícamelo y mándame el papel. Hazme el papel del MPD y cóbrame. Pídanles que en verdad vean, analicen y estudien su estructura. Eso. Gracias, y ahí te paso a Tamara. Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente, gracias también a todos quienes nos acompañan en gran número hoy día. Cierto, les recuerdo todo que tenemos abierta la sección de preguntas y respuestas. Quienes no les aparezca la sección de preguntas y respuestas en la parte superior de Teams es posiblemente porque están conectados a través de la web. Y en ese caso pueden mandar sus preguntas a contacto@anguitaosorio.cl y vamos a estar encantados de contestarlas al final de la presentación. Entonces, los dejo con, ¿cierto?, doña Tamara Agni, quien es ingeniera comercial y MBA, actualmente es socia y presidenta de Éticolabora, directora ejecutiva de Promoción a Mujer Chile, directora en el Consejo del Banco Estado, directora y vicepresidente de Chile Transparente. Entre otras cosas, también participó activamente, ¿cierto? Así que esto muestra lo conectada que ha estado siempre con este tema, en el equipo que gestó y tramitó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Sin más, entonces, Tamara, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta mañana. Y esto último que decía Jaime, yo creo que un poco marca el inicio de mi presentación. ¿Por qué? Porque muchos creen que empezamos a hablar de compliance recién con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y los que estuvimos ahí en ese equipo que tramitó y gestó la ley que hoy día está vigente con algunas modificaciones, sabemos que la verdad es que de compliance empezamos a hablar mucho antes. Ya como por la década de los 80, cuando, es más, antes, con la FCPA por el año 77. Pero, ¿qué es lo que está detrás de estos inicios del compliance? Fundamentalmente involucrar al sector privado en las actividades empresariales en el combate a ciertas acciones que le hacen daño al desarrollo económico. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque solemos tratar de ponerle unos bordes al tema del compliance en lo legal. Y la verdad es que el fundamento del compliance es netamente económico, porque queremos tener sociedades que tengan un buen clima para poder invertir, para poder desarrollar nuestra legítima actividad empresarial, y sin esas garantías de que las organizaciones, las empresas, dicho en bien fácil, se están portando bien, es difícil recobrar el clima de confianza que necesitamos. Bueno, y si bien empezamos a hablar de compliance por ahí, por la década de los 70, vamos a ver en la siguiente lámina que esto también ha ido sufriendo una evolución.
¿ah? Ahí tuvimos los primeros chispazos, después vinieron las distintas ISO que empiezan a hablar en un lenguaje universal a las organizaciones, a las empresas. Esto es actividad empresarial, esto no es jurídico, ¿ah? Esto es actividad, gestión. Y lo que hace la ISO 37301, que es la que está vigente hoy día, nos muestra de una manera muy gráfica, que es el dibujito que ustedes ven ahí en la pantalla, cómo deben estar sumamente interconectadas todas las funciones dentro de la organización y todas las actividades, desde planificar, hacer, en el medio. ¿Quién tiene que estar? ¿Qué es lo que está en el medio de este gráfico? El liderazgo. Por lo tanto, si me preguntaran a mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para implementar un buen sistema de compliance? Tenemos que cambiar los liderazgos. El tipo de liderazgo, no los de liderazgo. El tipo de liderazgo que hoy día se está ejerciendo en las empresas, tenemos necesariamente que ampliarlo hacia una mirada de no parcelas. ¿Ah? Tradicionalmente hemos conocido como los silos. Bueno, tenemos que erradicar esa cultura de parcelación dentro de las organizaciones. Y si vemos la siguiente, si vemos la siguiente lámina, Ángel. Ángel, ¿estás por ahí? La siguiente lámina, bueno, yo se las cuento. La siguiente lámina lo que muestra es que hemos tenido un tránsito desde un tipo de compliance más bien focalizado en normas, en cumplimiento, hacia un compliance que lo que busca es avanzar en una cultura de integridad, en una cultura de cumplimiento. No sé qué pasó con las láminas, pero bueno, voy a seguir. Estamos resolviendo el problema técnico, así que debería aparecer en segundos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, lo que veíamos ahí que ha existido en general una evolución de los programas de cumplimiento cuando estábamos muy focalizados en el checklist, ¿no? En el checklist, en que tengo la norma, no tengo la norma, las áreas de cumplimiento, uno como que se las imagina así como en unas piezas oscuras, ¿verdad? Tratando de, y el resto de la organización le tienen terror a la gente de cumplimiento, casi tanto terror como los auditores internos, similar. Y eso significa, si es que esa es la situación dentro de las organizaciones, déjenme decirles que es un indicativo muy importante de que están teniendo un mal sistema de cumplimiento. Porque aquí lo que requerimos son organizaciones que estén basados estos programas de cumplimiento en valores que tengan que ser compartidos por la organización, no simplemente declarados en un código de ética que a lo mejor fue construido por el asesor jurídico que les instaló el modelo de prevención de delitos. Eso no sirve para nada, porque eso no guía conducta, no hace nada, es decir, no es un real instrumento de gestión. En cambio, cuando las organizaciones son capaces de consensuar entre los distintos actores, guiados por un liderazgo que tenga esta visión como de conjunto, establecer como un compromiso, así como estamos en un proceso constitucional, ¿ah? Un poco los códigos de ética debiesen ser la constitución de cada empresa. ¿Cuáles son nuestros bordes? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que nos vamos a comprometer a no hacer en términos de discriminación, de qué sé yo, de tipos de prácticas que han sido en algún minuto como muy usadas dentro de las empresas? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Y a qué ritmo vamos a ir avanzando? Cuando en eso nos ponemos de acuerdo todos los integrantes de una organización, evidentemente es mucho más fácil tener un buen compliance. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por supuesto que viene ahora un nuevo paradigma, que parece que tenemos nuevamente problemas técnicos, un nuevo paradigma que es la sostenibilidad, que nos obliga a repensar las organizaciones desde su propósito. Desde el propósito de las organizaciones, una vez que se define
quienes somos de ahí para abajo, tiene que haber un alineamiento con las metas, con los procesos. Es decir, ¿qué sacamos con definir que, por ejemplo, hacemos tal o cual cosa, un propósito muy loable, si es que dentro de las metas lo único que estamos incorporando son cumplimientos presupuestarios para las distintas áreas de nuestra organización? No estamos siendo coherentes ni consistentes. Pues bueno, lo que tenemos que buscar entonces es una coherencia de las metas con ese propósito que nos hemos definido. Por supuesto que dotar a las organizaciones de los procesos adecuados, pero con esta cultura de parcela que suele existir dentro de las organizaciones, se hace bien difícil. Y ahí es donde tenemos que avanzar, por ejemplo, con nuevas técnicas. Nos hablaba Jimena, ¿verdad?, de técnicas de comunicación, a quienes involucramos, armemos como, no sé, líderes dentro de la organización que pueda ir permeando cada una de las capas de la empresa que sea. Claro, cuando son empresas más pequeñas esto es mucho más fácil. Cuando tenemos organizaciones enormes, por supuesto que se hace muchísimo más difícil poder llegar hasta el último peldaño de esta pirámide, que no por ser el último lo dejamos, es el más importante, que son las personas. Y si nos vamos a la siguiente lámina, vemos que hoy día las empresas se enfrentan a esta batería de delitos que ya nos anticipaba Jaime, también Eduardo, 200 delitos o por ahí. ¿Qué vamos a hacer con esos 200 delitos? Los 200 delitos han existido siempre, y no porque nos suban la pena significa que vamos a cambiar nuestra conducta. Pueden subir la pena del homicidio y significa que antes que hayan subido la pena de homicidio andábamos matando gente en la calle. La misma reacción es la que debiesen tener las empresas. Las empresas se portan bien o se portan mal. Porque le van a subir la pena, ¿se van a empezar a portar bien? No, las empresas siempre han tenido las ganas de portarse bien. Lo que pasa es que han tenido estructuras de pronto tan complejas que hace que no conversen, un poco lo que nos decía también Eduardo, ¿no? La necesidad de que exista esa conexión entre las distintas áreas de la organización. Sí, y si nos vamos ya a la siguiente lámina como para ir terminando, a mí me gusta definir el compliance muy simple. Eduardo nos dio definiciones que por supuesto están ahí, son las definiciones del manual, son la definición que nos da la ISO 37301, que está muy bien cuando queremos profundizar el estudio del compliance, pero esto hagámoslo simple. El compliance no es otra cosa que hacer lo correcto. Y eso resume en muy poquitas palabras la idea central, la filosofía que está detrás del compliance. ¿Y esto para qué? ¿Por qué queremos hacer lo correcto? ¿O por qué es necesario hacer lo correcto hoy día más que nunca? Porque necesitamos recuperar la alicaída confianza que tiene la ciudadanía, que tiene la opinión pública en nuestras organizaciones y en la actividad empresarial, que duda cabe. Y si nos vamos a la siguiente lámina, entonces podríamos concluir que el cumplimiento no es otra cosa que un seguro para asegurar la sostenibilidad y la sobrevivencia de las organizaciones. Tenemos aquí en esta ley de delitos económicos que nos viene como a reavivar la urgencia de tener un buen cumplimiento, un buen compliance. Tenemos una tremenda oportunidad de aprovechar este impulso que nos da esta ley para ahora sí empezar a hacer las cosas bien, empezar a hacer las cosas que nos conduzcan por un camino de mejores prácticas, mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Repensar las organizaciones. Y ahora sí nos vamos a la última lámina, que sí también me gustaría hacer mucho énfasis acá, que es un error considerar que la función de compliance no está o no debiese estar alineada con el interés del negocio. Cuando a veces me toca escuchar en algunos grupos o algunos directores de empresa que dicen que están aburridos del compliance,
yo les digo, bueno, significa que tienen un mal compliance. Porque el compliance es justo lo contrario. Su propósito es desarrollar actividades que sean no solamente sostenibles, sino que deben desarrollarse para evitar que se generen incidentes que después comprometan la reputación de las organizaciones. Por lo tanto, no existe un interés del negocio y otro interés distinto del compliance. ¿Ah? Es exactamente el mismo interés. Entonces, la invitación es, y que no se asusten, porque los que tienen hasta ahora bien implementados sus modelos de prevención de delito, que no es otra cosa que la chilenización de esta concepción del compliance por la cual empezamos a conversar en los años 70, están muy bien parados. Es decir, los que han hecho bien la pega hasta ahora de un buen compliance dentro de sus organizaciones, esto no debiese modificar demasiado lo que ya han avanzado. Y ahora sí, muchas gracias y esa sería mi presentación. Muchas gracias, Tamara. Vamos a pasar ahora a leer, ¿cierto?, algunas preguntas y vamos a ir viendo, ¿cierto?, quién se entusiasma para contestarla. Yo creo que lamentablemente todos vamos a querer contestarla, pero por respeto al tiempo vamos a tomarnos 15 minutos para hacer preguntas y con eso vamos a cerrar el webinar. Por supuesto, si quieren mandar más preguntas por correo, encantados de iniciar una conversación, ¿cierto?, a partir de este webinar. Entonces, tal vez esta pregunta, si a alguno más le interesa también puedo contestarla, la puede contestar Eduardo. Eduardo, ¿es necesario establecer un seguro de responsabilidad civil para los encargados de prevención del delito, igual como se hace actualmente con los directores por los cambios de esta ley? Yo creo que la verdad, la respuesta es sí, la respuesta es que se puede sacar un seguro y aquellos que venden seguros te lo van a vender, esa es la verdad. Sí se puede. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres hacer exactamente o por qué tendrías ese seguro? Hay una responsabilidad, pero yo creo que eso es una discusión más bien de riesgo. Antes de tomar el seguro, ve cuál es el riesgo que suceda una cosa u otra. Yo creo que la inversión inicial la tendría en las cosas que dice Tamara, que es más bien preocuparte de tener una cultura ética de hacer lo correcto y poner ahí tu foco, más que tener todo el mundo con seguro. Descontado que los seguros de D&O van a estar siempre en boga y a medida que avancemos el tiempo van a seguir creciendo. Gracias, Eduardo. Me preguntan esta por correo. Si usted quiere tener un modelo que pueda eximir de responsabilidad penal, debe tener, entre otros elementos, evaluaciones periódicas por tercero independiente y perfeccionamiento de actualizaciones que surjan de esas evaluaciones que efectúa el tercero. ¿Cada cuánto tiempo bastará una revisión formal o monitoreo de controles? ¿O habrá que revisar más profundamente? ¿Habrá que exigir a estos evaluadores que tengan reuniones, talleres para reevaluar los riesgos? ¿Se necesita abogados penalistas con experiencia para esto, expertos en control de riesgo? ¿Qué creen? ¿No? Respecto a si se necesitan abogados penalistas con experiencia, eso voy a contestar al tiro que sí, pero puede que tenga ahí algún sesgo, ¿no? Pero no, en realidad yo creo que esta pregunta, y la voy a asumir si alguien más quiere sumarse cierto, a este punto, encantado, pero para mí aquí está un poco el núcleo de lo que está haciendo esta nueva regulación. Aquí no se trata de alguien que viene, te pide unos papeles y te dice, ok, tienen los documentos necesarios, está certificado. Entonces, cuando dice, bueno, ¿cada cuánto tiempo tiene que hacerse esta evaluación? La verdad es que debiera estar haciéndose siempre, ¿no? Y esos terceros independientes de algún modo van a tener que estar acompañando el negocio. Obviamente van a haber periodos más intensos, periodos en que toque la revisión de los documentos, periodos en que toque las conversaciones, periodos en que toque las modificaciones, periodos en que toque ¿cierto?, hacer un informe que diga, mire, estas son las brechas, estos son los problemas que tienen, los que no. Entonces, no es un trabajo que va a ser spot. Y esto, y aquí quiero ser bien claro y tal vez un poco duro con algo, pero que quienes trabajamos en compliance es algo que conocemos bastante bien. El mercado de las certificaciones es un mercado que es muy disímil, muy disímil. Hay empresas y que son, ¿cierto?, relativamente conocidas en el mercado, que hacen bien la pega y que ya la hacen de algún modo parecido a esto, ¿ah? Incluso sin que lo dijera la ley. Y hay otras, en un extremo, digamos, algunas que prácticamente te venden un certificado por un poco de plata, y otras que simplemente, ¿cierto?, que incluso cuando uno compra ese certificado ya sabe que está haciendo algo mal, ¿no? Pero hay unas, ¿cierto?, intermedias que pueden llevar a confusión. Nos dicen, mire, mándeme los documentos, y te dicen, modelo compliance, check.
tiene cierto relación con proveedores, ¿cierto? El protocolo de relación con proveedores, check, relación de relacionamiento con la autoridad, check, etc. Y te hacen una evaluación que les toma como media hora en revisar los documentos y te dan un certificado. Ese certificado, la verdad es que no vale ni el papel en que está impreso. Y yo creo que esto da la señal de, primero, más profundamente que solamente los evaluadores externos, este es un trabajo que usted va a tener que hacer todos los días. Pero además, es un trabajo que nunca va a poder ser perfecto, que nunca va a estar completo. Entonces, cuando vengan estos valores van a decir, mire, ¿sabe qué? Este documento que tiene usted no es suficiente que tenga, ¿cierto? Esto, en los anexos del contrato de trabajo diga, oiga, tienen que ser responsables, sino que vamos a tener que revisar, mire, ¿sabe qué? Le falta explicar los delitos, no está tan bien hecho esto, el anexo del contrato de trabajo, modifíquelo. Y mire, la verdad es que no es que esté malo su modelo, pero arregle eso. Y después va a tener que volver ese valor externo y decir, mire, lo arregló, sí, efectivamente arreglamos eso. O va a pasar que el evaluador externo va a conversar con alguien de la empresa y decir, no, yo no sé que existe un modelo de compliance, sabe que usted se va a tener que preocupar de la comunicación de ese modelo. Va a ser un trabajo mucho más complejo, más profundo, más dedicado, de mayor tiempo, ¿no? Pero también lo va a tener que ser el modelo de compliance de la empresa, ¿ah? También va a tener que ser más dedicado, más profundo, dedicarle mayor tiempo, y eso va a ser un acompañamiento. Va a ser un asesor que ustedes van a tener, ya sea, ¿cierto?, esta idea del asesor externo que haga evaluaciones, o otro tipo de asesores, van a tener que estar haciendo un trabajo mucho más permanente. Yo creo que eso es clave para entender este nuevo modelo. No sé si alguien más quiere comentar algo en ese punto. Sí, Sí, ¿puedo decir Sí. una pequeña? Dale, Tamara. Ah, Dale. sí. Siempre es bueno tener una mirada de un tercero independiente, y eso también hicieron ustedes mucho énfasis, que sea realmente independiente, porque a veces uno está tan como con las manos ahí en la mezcla, digamos, en la masa, que uno termina no viendo ciertas cuestiones. ¿Ah? O sea, los árboles no te dejan ver el bosque, es lo típico. Entonces, si es que viene alguien de fuera a echar una mirada a cómo estás tú realmente implementando tus sistemas de cumplimiento, evidentemente que se valora, siempre y cuando sea en esa perspectiva y no, como aquí también se ha dicho, alguien que ya dame el certificado para eximirme de cierta responsabilidad. Lo que no podría suceder es que alguien esté pensando en certificarse para tenerlo ahí, ¿verdad?, como un seguro. Eso no te sirve. ¿Ah? Más bien tienes que estar anticipándote a que nunca la leche llegue al piso. ¿Ah? Si tú vas a llegar a lo penal, ¿ah? a conversar ya si es que esto me sirve o no me sirve para eximirme de responsabilidad penal, es porque ya en el camino ya se te dio vuelta el jarro de leche, ¿no? Y ya llegó al piso. ¿Ah? Y precisamente lo que trata de hacer el compliance es no llegar hasta ahí. Eso. Ahí yo quería agregar que, o sea, en el mejor de los mundos, para una empresa el tema del cumplimiento requiere, en el fondo, de distintas disciplinas. Aparte de lo propiamente legal, bueno, de todo lo que involucra también el tema penal, también es muy necesario contar con, en el fondo, los espacios, la cultura corporativa que permita que exista una confianza, que permita que haya una retroalimentación, que también que se hable el mismo lenguaje de la gente a la cual estamos hablando al final. Entonces, claro, este es el mejor de los mundos, pero en el fondo, de repente técnicas como de ir lanzando por goteo a través de los canales de comunicación interna mensajes que son clave, que apoyan el cumplimiento, también se puede lograr. Entonces, es una tarea que, como dice Jaime también, es del día a día, es una cosa que no para, es un viaje, pero es un viaje que en el fondo se puede lograr de buena manera sin de repente agobiarse con exceso de información, sino que uno tiene que saber segmentar bien tanto cuál es el público al cual estamos hablando, como también cuál es la información que le vamos a dar a ese público. Y todo muy sencillo, ¿eh? Lenguaje simple, Sí. claro, menos es más, nada de estas cosas Exactamente. así muy floreadas que al final nadie lee. Traducida al español, sencillo. Gracias. Aquí hay una pregunta que tal vez puede ser un poco larga de abordar, pero dice, ¿cómo podemos incorporar a los nuevos sujetos que acompañan la función del oficial de cumplimiento, si estos tienen otras responsabilidades? ¿Se les debe hacer un anexo de contrato que regula esta nueva función? ¿Cómo se le otorgará independencia? Me preocupa también
cómo debemos señalar estos nuevos responsables en el modelo de prevención. A ver si nos dan un poco más de claridad al respecto. No sé quién quiere hacerse cargo de eso. Eduardo, te veo sonriendo porque Sí. este es un tema que hemos nosotros discutido ya, así que... Mira, lo que pasa es que este es el caso clásico. Llega el fiscal y te dice, mira, Eduardo, ahora soy compliance officer, pero no sé lo que es compliance. Entonces le digo, bueno, te subieron el sueldo entonces. Y la gente dice, no, tendría que haberlo pedido. ¿A qué voy? Que la formalidad básica es que tiene que ser nombrado por la más alta administración. El directorio tiene que en alguna parte, y hace sentido por lo que hemos dicho todos acá, que esto es parte de la estructura base de la empresa. No es una decisión del gerente general a un subgerente, es una decisión de la más alta administración que tiene que determinar en una sesión de directorio que se nombre el compliance officer. Contrato de trabajo, bueno, aquí nos metemos en la laboral. Efectivamente, tú puedes modificar las funciones de una persona y si las modificas hasta cierto punto tienes que incluirlo en su contrato de trabajo. Al final, y yo creo que hay una pregunta un poquito más profunda ahí, que esto tiene que ver con estructura, es decir, cuando tú no basta con cambiarle el contrato de trabajo a la pobre persona que ahora es compliance officer y que tiene pesadillas porque resulta que no sabe lo que es el compliance officer. Hay que generar un plan. Hay que generar una estructura, hay que hacerse las preguntas correctas, hay que pensar desde un poco lo como decía Tamara, desde lo filosófico. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Dónde en nuestro modelo de negocios puede que nos equivoquemos en el camino? Oye, ok, armemos entonces nuestro programa. ¿Qué equipo va a tener? No tiene por qué ser gigante, puede ser una persona. Muchas de las funciones ya están probablemente andando ustedes en compliance, pero efectivamente yo voy siempre al otro lado. Poner el título en el contrato de trabajo es probablemente lo último que haces. Hay un trabajo anterior que es establecer tu estructura y después hacer la papelería para darle formalidad. Súper, gracias Eduardo. ¿Puedo hacer un complemento a esa respuesta? Que es un poco desde el punto de vista legal. Hemos conversado harto acá que al final lo legal no es lo fundamental, pero cuando alguien, un compliance officer, ¿cierto? Alguien que trae una empresa y tal vez a eso es lo que apuntaba a Evelyn, ¿no? Que hizo la pregunta, es que antes, o sea, o hasta el día de hoy, ¿no? La ley 20.393 dice, mire, tiene que haber un encargado de prevención. ¿Ah? Hoy día dice la asignación de uno más sujeto responsable en la aplicación de dichos protocolos con la adecuada independencia, dotado de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, en, qué sé yo, aquellos encargados de relacionarse con los proveedores o en ventas, tiene que haber un oficial de cumplimiento local, por decirlo, de esa gerencia, que está encargado del protocolo, qué sé yo, o se refiere a la estructura de compliance. Yo creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, de lo que se está hablando acá es del área de compliance de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto? Si puede haber una o más personas, yo creo que es un error esto, pero algo que es bien discutible, pero sí hay compliance que tienen naturaleza muy distinta en la forma que deben operar. Nosotros a veces hacemos la distinción entre los compliance legales y los compliance operativos. Hay algunos, por ejemplo, de los que existen ahora, como el de la ley de pesca, que tiene una naturaleza muy distinta a prevenir el cohecho, ¿no? Puede ser que haya dos personas que compartan la responsabilidad en materia del modelo de prevención en términos amplios, ¿ya? Pero no creo que esta norma específicamente, ¿cierto? Que el artículo 4, número 3, realmente se refiera a que de algún modo van a tener que tener todas estas facultades las personas en las distintas áreas. Sí, de todas maneras, dan el clavo, Evelyn, en el sentido de que vamos a tener personas con funciones de compliance en todas las áreas. Pero eso siempre debió ser así. O sea, sabe que usted está encargado de cuando pase algo, informarle, o cuando simplemente contrate a alguien, tiene que informar a compliance y con ciertas características, ¿no? Eso siempre debió estar. Y efectivamente, eso puede llevar también a la responsabilidad penal de esa persona cuando no lo hace. Yo creo que al menos, y aquí estoy, ¿cierto?, elucubrando de manera tal vez temeraria, pero creo que en el caso de esas personas, simplemente con el hecho de que entre sus funciones de reportar es suficiente en el contrato de trabajo, que era la pregunta más específica, no así en quienes participan del área de compliance, ¿no? Eso. Tenemos hartas preguntas más, pero estoy recibiendo presión interna, les comento por los organizadores para ir cerrando ya. Eh, Primero, hay una pregunta respecto a lo que pasa con las pymes. No sé si alguien quiere abordar eso.
O lo pongo a Eduardo y que Yo si lo no lo tomo voto yo. muy cortito. Yo trabajo harto con pymes y ahora las pymes también se autollaman startups, como que es más cool el nombre también. Eh, Vuelvo a mi idea original que presenté. Compliance es algo que ya haces. Tienes que hacerlo para partir y hacer las cosas bien está desde el principio. O sea, si te haces esa pregunta, el día uno ya estás haciendo compliance. Y aquí yo también, y con Jaime lo hablamos harto, no tienes por qué ser Codelco, no tienes por qué ser la Coca-Cola, puedes partir con un protocolo, o sea, una lista cortita de tus valores, y con eso ya está en la dirección correcta. Estas son direcciones que toma la empresa y con el tiempo se van formando y van creciendo. Yo creo que al final el tema de las pymes, más de lo que si debes hacer o no hacer específicamente, un tema de enfoque, de tener en la cabeza que tanto como tener tu contabilidad y tus finanzas al día, el tema del compliance debe estar ahí para que la empresa siga creciendo y sea sostenible en el tiempo. Yo creo también que esa pregunta a lo mejor apunta a que la ley dice que la ley de delito económico no se aplica a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sin embargo, solo es cierto, no quiero entrarlo demasiado, pero esa exclusión no opera necesariamente respecto a la ley 20.393, sino en la calificación de si se trata o no se trata de delitos económicos, ¿no? Entonces, perfectamente podría convivir una responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos que no sean económicos, ¿no? Hay un tema legal ahí, pero yo creo que ahí la clave, justamente lo que dice Eduardo, usted haga el compliance aunque sea una empresa chica, pero de acuerdo a las características de su empresa. Si es una empresa pequeña, ¿cierto? Hágalo en ese sentido, ¿no? Sí, y si puedo Bien. complementar Sí, un poco, mientras más chico, más simple debiesen ser los sistemas de cumplimiento. ¿No? Lo que decía Eduardo, muchas veces es suficiente incluso hasta una conversación de los dueños con todo el equipo que te marca la pauta, te marca la línea de cómo quieres hacer las cosas. Y es mucho más fácil imprimir esta cultura de cumplimiento en etapas tempranas de las organizaciones, porque cuando ya tienes corporaciones muy grandes, la interconexión que debes tener entre cada área se hace mucho más difícil. En cambio, en empresas pequeñas, por supuesto, que es mucho más... Ay, perdón, es un perrito. Simple. no. Muchas gracias. Yo creo que, si les parece, podemos cerrar ya. La versión interna que estoy creciendo es demasiada, pero la verdad es que probablemente queden muchas conversaciones sobre estos temas. Cada una de las preguntas que se han hecho y los temas que se han levantado dan para webinars enteros. Pero en este momento, ¿cierto? Quiero agradecerles a todos su participación, las preguntas, quiero agradecerles a los expositores e invitarlos a que esto sea el comienzo de una conversación de compliance. Pueden contactarnos a todos, ¿cierto? A los expositores directamente, para que podamos seguir conversando de estos temas, y los dejamos invitados para las siguientes actividades que realicemos, ¿cierto? En este mismo sentido. Así que muchas gracias a todos y gracias a los expositores, y nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.